Estamos en el tiempo de ecos de salud y en uno de esos temas que es necesario abordar, aunque no es precisamente agradable. Se dice que la personalidad se forma en los primeros años de vida. Aprendí que eran en la primera infancia, en los primeros 6 años. Lo que vivimos en ese momento repercute de manera determinante en el resto de la vida de los seres humanos. Y hay un tema, como decía al inicio, muy fuerte, y es el tema del abuso infantil. Hemos invitado a Lourdes Torres, psicóloga, para que abordemos este tema. Bienvenida nuevamente a Ecos de Salud, Lourdes, y vamos a hablar de este tema tan complejo, pero tan importante en la vida de los seres humanos. Gracias una vez más. Qué bueno que aceptaras la sugerencia en términos de que cada año hay un mes dedicado a la prevención del abuso. Y no es que necesariamente se tenga que hablar en abril sobre el tema, porque tal como tú lo planteas, es un tema que a muchas personas le causa indignación, incredulidad e impotencia. Y mucha tristeza. Sí, porque sigue ocurriendo, ocurre más de lo que la gente imagina y es necesario hablar de abuso infantil porque en nuestra cultura, en algunos casos, hay personas que hasta lo justifican y no es lo conveniente, tal como tú lo acabas de decir. Las primeras experiencias y sobre todo los primeros 5 años de vida de un ser humano son determinantes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con los menores, con lo que le decimos a los menores, pero no solamente eso, sino también cómo dejamos de atender sus necesidades, que es otro tipo de abuso del que Sí. no se habla muy frecuentemente. Sí, porque cuando uno piensa en abuso, piensa en maltrato físico o en abuso sexual. Sin embargo, existe el abuso psicológico o el abuso emocional, que es muy determinante y que la gente hasta cierto punto cree que eso es parte de la cotidianidad y que eso no es una cosa que a nadie le va a afectar, y todo lo contrario. Hay que ser muy cuidadosos cuando estamos, y sobre todo estamos criando, o sea, en el sentido de estamos educando desde, insisto, desde muy temprana edad, de cómo nosotros reaccionamos, de cómo nosotros hasta cierto punto nos empeñamos en satisfacer las necesidades de un menor. Y cuando no lo hacemos en términos de alimentación, en términos de abrigo, en términos de Afecto. simplemente, bueno, obviamente que sí, pero también en términos de supervisión. Los niños no se deben dejar solos. Eso es abusar de ellos hasta cierto punto, porque eso es negligencia. No darle o darle más responsabilidades de las que le tocan. Parecería que me estaban leyendo la mente, justo eso era lo que quería decir. Pequeños que se le asignan tareas que no le corresponden por edad y que afectan su crecimiento y desarrollo. Entonces somos los adultos que nos damos permiso muchas veces de actuar de manera inadecuada. Y entonces hay que crear conciencia que el límite entre lo que es la disciplina y el maltrato o abuso es muy frágil. Entonces hay gente que justifica y dice, no, porque a los muchachos no se les puede dejar a su libre albedrío hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieren y por donde ellos quieran. Hay que darle, sí, hay que darle disciplina, pero existe una disciplina que se llama disciplina positiva. Incluso he visto mucha gente justificarlo bíblicamente eso, Bendito. de que hay que tomar la vara y pegarle a los hijos para poder educarlo. No, diría un cura que está más consciente que muchos otros, que es una interpretación inadecuada hasta cierto punto de las escrituras sagradas, porque disciplinar implica establecer ciertos límites, disciplinar implica
reconocer incluso cuando los menores hacen las cosas bien y no estar todo el tiempo solo castigándole, solo diciéndole, porque no es castigo físico, tal como tú mencionabas. No es solamente la chancleta, no es solamente el palo, la correa o lo que tenga en la mano. Es que yo se lo doy todo. Él sabe que yo lo quiero porque yo se lo doy todo, Es todo que lo material. no. Pero el te quiero no solamente hay que demostrarlo, hay que decirlo. Sí, porque ese de que tú sabes que yo te quiero, pero no te lo digo, eso no, así no va. Entonces, cuando un adulto utiliza términos inadecuados, mala palabra, vamos a decirlo más llano, cuando un adulto de alguna manera usa para disciplinar, para hacerle ver a los menores que está haciendo algo indebido y usa algún objeto, está maltratando, por Dios. En nuestro país se ven todavía, en pleno siglo XXI, que alguien le quema las manos a su Ay, hijo por Dios. porque había tomado lo ajeno. O porque, y lo que es peor, a veces son las exigencias que no corresponden a la edad. Y si los hijos no hacen lo que debieran, entonces lo catalogan como malo, como irresponsable, como poco dedicado, cuando realmente es que tenemos que aprender qué yo puedo esperar de mis hijos dependiendo de la edad. No es lo mismo un hijo de 3 años que un hijo de 10, que un hijo de 15 o que un hijo Bueno, de y 20. ahí también se agrega el tema del trabajo infantil. Sí, tiene que ver mucho O sea, y muy eso se alto. vuelve muy complejo en países donde la pobreza es tan grande, donde las familias uniparentales son tantas, Sí. incluyendo el bajo recurso, donde piensan que la única forma de poder sostener la familia es con el trabajo de los niños. Pero qué trabajo también. Sí, ese ya, sin lugar a dudas, sería otro tema Sí, de otro programa. Pero cuando hablamos de maltrato infantil o abuso infantil, estamos haciendo énfasis en que puede ser físico, pero que puede ser emocional y puede ser sexual. Wow, el sexual, si bien es cierto, cualquier tipo de abuso eh, provoca en el ser humano que es capaz de reconocer que eso no está bien, incredulidad, impotencia indignación. indignación, sí, las tres, y como solemos decir los que trabajamos el tema. No menos cierto es que no solo se da en la familia, también se da en la sociedad misma y hasta en las escuelas. O sea Quizás que la campaña de capacitación, de sensibilización, debe ser a todo nivel. creo que desde hace mucho tiempo se trabaja el tema, se trata de hacer conciencia de lo complejo, de lo amplio que es el tema. Pero pienso que todavía queda mucho por hacer para hacer entender que el momento de decidir tener un hijo lleva mucha responsabilidad Sin lugar a dudas. y que las palabras nunca están de más con los hijos. Sin embargo, el ejemplo es la enseñanza más importante que le podemos dar. Eso es tan así que es penoso ver cómo adultos exigen que los hijos, por ejemplo, el muy llamado ejemplo de los adultos decirle a los hijos que no hablen mentira, pero suena el teléfono, ya no se usa tanto el teléfono de la casa, pero dile que yo no estoy. Y entonces, ajá, tal como tú dices, el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Eso Hablar es, o mentira, sea, con algo muy sencillo, pero que después se puede traspasar a bueno, situaciones más. definitivamente estos temas son infinitos. Nosotros los tocamos invitando a una reflexión y sabiendo que de algún modo volveremos a tocarlo, porque no tienen fin. Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes continúen con nosotros en Mujer a Tres Tiempos.